Una paradoja es una situación o afirmación aparentemente contradictoria que desafía la lógica convencional y genera perplejidad. Su interés radica en su capacidad para provocar reflexiones profundas, cuestionar supuestos fundamentales y revelar contradicciones en el pensamiento humano. Las paradojas despiertan la curiosidad al desafiar las expectativas, invitando a la exploración de soluciones ingeniosas y estimulando el pensamiento crítico. A menudo revelan las complejidades de conceptos aparentemente simples y ofrecen ventanas que desafían y enriquecen nuestra comprensión del mundo. En este iceberg vamos a conocer algunas de las paradojas más intrigantes. Te saluda el Pontífice y damos inicio. El teorema del mono infinito es una conceptualización humorística y filosófica que explora la probabilidad en un contexto infinito. La idea es que, si un número infinito de monos con máquinas de escribir escribieran aleatoriamente durante un tiempo infinito, eventualmente producirían todas las obras literarias posibles, incluyendo las grandes obras maestras. Este concepto se basa en la noción matemática de la probabilidad infinita. Si los monos escriben de manera completamente aleatoria, al azar, la probabilidad que reproduzcan textos específicos es increíblemente baja, pero en un escenario infinito, incluso eventos altamente improbables se vuelven posibles. El teorema del mono infinito destaca la sorprendente naturaleza de la probabilidad infinita y, al mismo tiempo, subraya la idea de que, en un universo infinito, incluso eventos extremadamente improbables pueden ocurrir. Aunque el teorema se presenta en tono humorístico, también invita a reflexiones filosóficas sobre la inevitabilidad de ciertos eventos en un contexto infinito y plantea cuestionamientos sobre la naturaleza del azar, la probabilidad y la infinitud en el universo. En última instancia, el teorema del mono infinito ilustra las complejidades y paradojas inherentes a la comprensión de conceptos infinitos en el ámbito matemático y filosófico. El dilema del tranvía, también conocido como el dilema del interruptor, es un escenario ético y moral que plantea un conflicto entre dos opciones, ambas con consecuencias negativas. Imagina un tranvía descontrolado que se dirige hacia 5 personas atadas a las vías. Tienes la opción de presionar un botón que va a cambiar la vía, redirigiendo el tranvía hacia otra pista donde solo hay una persona. Aquí, la elección se reduce a permitir que el tranvía continúe su curso, causando la muerte de 5 personas, o intervenir activamente, cambiando su trayectoria para salvar a esas 5 personas a expensas de la vida de una. El dilema del tranvía plantea preguntas éticas profundas sobre la toma de decisiones en situaciones difíciles. ¿Es moralmente aceptable sacrificar a una persona para salvar a otras 5? Aun cuando serías responsable directo de la muerte de esa persona, recuerda, si no haces nada, mueren 5 personas, pero no a causa tuya. La discusión se complica aún más si se consideran factores como la responsabilidad personal, la intención y las consecuencias previsibles de las acciones. Esta paradoja se utiliza comúnmente en ética y filosofía para explorar los fundamentos de la toma de decisiones morales y las diferentes perspectivas éticas que las personas pueden tener al enfrentarse a situaciones moralmente complejas. El dilema del prisionero es un escenario clásico en teoría de juegos que ilustra la desconexión entre el interés propio y la cooperación. Este es el escenario. La policía arresta a 2 sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, 10 años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a 6 años. En cambio, si ambos lo niegan,
Todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante un año por un cargo menor. Vamos a suponer que ambos prisioneros son completamente egoístas y su única meta es reducir su propia estancia en la cárcel. Como prisioneros tienen dos opciones: cooperar con su cómplice y permanecer callado, o traicionar a su cómplice y confesar. El resultado de cada elección depende de la elección del cómplice. Por desgracia, uno no conoce qué ha elegido hacer el otro. Incluso si pudiesen hablar entre sí, no podrían estar seguros de confiar mutuamente. Si uno espera que el cómplice escoja cooperar con él y permanecer en silencio, la opción óptima para el primero sería confesar, lo que significaría que sería liberado inmediatamente, mientras el cómplice tendría que cumplir una condena de 10 años. Si espera que su cómplice decida confesar, la mejor opción es confesar también, ya que al menos no recibirá la condena completa de 10 años y solo tendrá que esperar 6, al igual que el cómplice. Y, sin embargo, si ambos decidiesen cooperar y permanecer en silencio, ambos serían liberados en solo un año. La paradoja reside en que, aunque la cooperación mutua, es decir, que ambos permanezcan en silencio, maximiza el beneficio conjunto, la lógica del interés propio impulsa a cada prisionero a traicionar al otro para asegurar su propia libertad. Sin embargo, esta elección lleva a un peor resultado para ambos. La paradoja refleja cómo la búsqueda individual de maximizar el interés propio puede conducir a resultados no óptimos para el grupo en situaciones de cooperación. Aunque la opción racional sería la cooperación, la desconfianza y la incertidumbre llevan a menudo a la traición, resaltando así la complejidad de las decisiones éticas y estratégicas en interacciones sociales. La paradoja de Fermi es un enigma que surge de la aparente contradicción entre la alta probabilidad de existencia de civilizaciones extraterrestres avanzadas y la falta de evidencia observable de su presencia. El físico Enrico Fermi, durante una conversación sobre la posibilidad de vida extraterrestre, formuló la famosa pregunta: ¿dónde está toda esta vida extraterrestre? Dado el vasto número de estrellas en la galaxia y la antigüedad del universo, se esperaría que civilizaciones extraterrestres avanzadas hubieran tenido tiempo más que suficiente para surgir y desarrollarse. Sin embargo, no hemos observado ninguna señal o contacto con estas supuestas civilizaciones. Se han propuesto diversas explicaciones para esta aparente contradicción, como la posibilidad de que las civilizaciones avanzadas tengan un tiempo de existencia limitado, se autoaíslen de alguna forma de confinamiento o simplemente que la vida inteligente y avanzada sea tan extremadamente rara que sea imposible que dos civilizaciones de distintos mundos llegaran a encontrarse. Otro factor a considerar es la escala temporal y espacial, ya que nuestra ventana de observación es limitada, es decir, por más grande y vasto que sea el universo, nosotros solo podemos observar hasta cierta distancia. La paradoja de Fermi plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la vida inteligente del universo, la probabilidad de su existencia y los posibles filtros que podrían explicar la ausencia de contacto evidente hasta ahora. La paradoja del Hotel Infinito, propuesta por el matemático David Hilbert, ilustra conceptos sorprendentes relacionados con el infinito. Imagina un hotel con un número infinito de habitaciones numeradas, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y todas ocupadas. Aunque parecería imposible alojar a más personas, Hilbert propone situaciones que desafían la intuición común. Primero, si llegara un nuevo huésped, podríamos mover al ocupante de la habitación 1 a la 2, al de la 2 a la 3, al de la 3 a la 4, y así sucesivamente, dejando la habitación 1 libre para el nuevo visitante. Este proceso podría repetirse infinitamente sin limitación cada vez que llegara un nuevo huésped. Todos se moverían a la habitación siguiente. Llega un hombre al hotel aparentemente lleno. Por supuesto, esto no preocupa al cliente, pues en el Hotel Infinito se aseguraba que todos tendrían habitación.
El hombre pide su habitación y el recepcionista, consciente de que no habría ningún problema, tomó un micrófono por el que avisó a todos los huéspedes que por favor revisaran el número de su habitación, le sumaran uno y se cambiaran a ese número de habitación. De esta manera el nuevo huésped puede dormir tranquilamente en la habitación número 1. Pero, ¿qué pasa entonces con el huésped que se encontraba en la última habitación? Sencillamente, no hay una última habitación en el Hotel Infinito. Esta paradoja desafía la intuición sobre la naturaleza del infinito y destaca las peculiaridades y sorpresas que surgen al tratar con este concepto matemático. La paradoja del Hotel Infinito resalta las contradicciones lógicas que pueden surgir al enfrentarse a conceptos matemáticos relacionados con el infinito. La paradoja del gato de Schrödinger es un concepto central en la interpretación de la mecánica cuántica propuesto por Erwin Schrödinger. En ese experimento mental, un gato se coloca en una caja sellada junto con una partícula subatómica, un átomo radiactivo y un dispositivo que puede liberar veneno. Según las leyes de la mecánica cuántica, hasta que se observe el sistema, la partícula subatómica puede estar en un estado de superposición, siendo simultáneamente decayente y no decayente, lo que activaría, o no, la liberación del veneno. La paradoja ética y filosófica surge al considerar que el gato está en un estado de superposición de estar vivo y muerto a la vez, hasta que se abra la caja y se realice la observación. Esta idea desafía la intuición clásica y plantea preguntas fundamentales sobre la realidad, la observación y la ética. Desde el punto de vista ético, la paradoja del gato de Schrödinger destaca cómo la realidad cuántica puede cuestionar nuestras nociones tradicionales de moralidad y percepción. ¿Es éticamente aceptable que la vida o muerte del gato dependa de un evento cuántico observado o no observado? Esta paradoja subraya las complejidades y las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica, planteando interrogantes sobre la naturaleza de la realidad y la influencia de la observación en la existencia y percepción de los eventos en el mundo cuántico. La paradoja del barco de Teseo es un dilema filosófico que cuestiona la identidad y la continuidad a lo largo del tiempo. Se origina en la historia del héroe griego Teseo y su barco. La pregunta central es, si todas las piezas de un barco son reemplazadas gradualmente hasta que no queda ninguna parte original, ¿sigue siendo el mismo barco? Imagina que Teseo regresa de sus aventuras y sus seguidores, en un esfuerzo de preservar su legado, reemplazan una a una, paulatinamente, cada parte del barco. Después de un tiempo, todas las tablas, velas, mástiles y demás componentes son nuevos. La paradoja surge al cuestionar si, en este punto, el barco sigue siendo el mismo que el original o estamos ya frente a un barco totalmente diferente al original. Esta paradoja plantea interrogantes sobre la identidad y la persistencia a través del cambio. ¿La esencia de un objeto radica en sus partes materiales o en una continuidad más abstracta? ¿Es la historia y la función del barco lo que lo define o su existencia física? La paradoja del barco de Teseo ilustra la complejidad de definir la identidad en contextos de cambio constante y plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la permanencia y la transformación en el tiempo. La paradoja de los gemelos es un concepto de la teoría de la relatividad especial de Einstein que examina los efectos del tiempo dilatado en situaciones de movimiento relativo. Imagina dos gemelos idénticos, uno de los cuales viaja al espacio exterior a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, mientras que el otro permanece en la Tierra. Cuando el gemelo que viajó regresa, se descubre que ha envejecido menos que su gemelo que permaneció aquí en el planeta. Este fenómeno es resultado de la dilatación del tiempo, un principio de la relatividad que establece que el tiempo pasa más lentamente para un observador en movimiento en comparación con un observador en reposo relativo. Aunque el gemelo que viaja percibe que el tiempo fluye normalmente para él, al regresar encuentra que el tiempo en la Tierra ha avanzado más rápidamente. La paradoja destaca la naturaleza no intuitiva de la relatividad y desafía nuestras concepciones cotidianas del tiempo. Además,
Plantea cuestionamientos filosóficos sobre la percepción subjetiva del tiempo y la relatividad de la experiencia temporal en diferentes marcos de referencia. La paradoja de los gemelos subraya la sorprendente interconexión entre espacio, tiempo y movimiento en el tejido del universo según la teoría de la relatividad. Esta paradoja viene de un cuento popular que va así. Hace muchos años, en un monasterio chino, vivía un aspirante a monje con muchos deseos de aprender. Un día, su maestro le dijo que iban a viajar. El aspirante, muy ilusionado, se preparó para ello. Estuvieron andando unos cuantos días y, finalmente, llegaron a un pueblo donde vivía una familia muy humilde. Les pidieron alojamiento y comida, y la humilde familia les acogió y compartieron con ellos lo que tenían. El aspirante a monje les preguntó que cómo subsistían. El cabeza de familia le dijo: «Pues tenemos una vaca». El aspirante le miró con interrogación y el hombre le dijo: «La vaca nos da todo lo que necesitamos. Nos da leche, nos da queso que luego cambiamos por otra comida y ya está». Por la noche, el monje le dijo al aspirante: «Ahora, cuando estén dormidos, tira la vaca por el barranco». El aspirante asombrado contestó: «¿Pero cómo voy a hacer eso? La vaca es lo único que tienen y es su sustento». El monje no dijo nada, se dio la vuelta y se fue. El aspirante estuvo mucho tiempo pensando qué debía hacer, y como respetaba mucho a su maestro, fue a buscar a la vaca y la espantó para que se fuera. Luego le entró tanta culpabilidad que se fue y no volvió al monasterio. Pasó días viajando y pensando en la pobre familia que se había quedado sin su sustento principal. Siguió viajando y pensando y decidió trabajar y ahorrar para algún día comprarles una vaca. Se sentía muy culpable. Al cabo de unos años, después de trabajar duramente y reunir el dinero para comprar la vaca, el aspirante volvió al pueblo. Se acercó a donde estaba la humilde casa y vio un gran hotel rodeado de un gran huerto, un lago y patos nadando en él. Se acercó al hombre que estaba sentado en la entrada y preguntó: «Perdone, aquí vivía una familia muy humilde hace unos años, que tenían una vaca». El hombre le miró y dijo: Sí, somos nosotros». El aspirante lo miró y dijo: «Pero, ¿cómo han prosperado tanto?». El señor le contestó: «Pues mire, un día la vaca de la que vivíamos desapareció. Al principio nos preocupamos mucho de qué íbamos a vivir y entonces tuvimos que pensar. Vimos que nuestra tierra era muy buena para plantar verduras y pusimos un huerto que floreció y dio frutos enseguida. Con las verduras hicimos intercambio por otros alimentos y el resto las vendimos. Con el dinero que ganamos compramos algo de ganado y los vendíamos, y con ese dinero pudimos ampliar la casa y alquilar habitaciones, y pues ya ve, ahora tenemos el único hotel de la ciudad». La paradoja en esta historia es que al perder su única fuente de ingresos, resultó, a la larga, en una gran fuente de riqueza. La paradoja de la tolerancia, formulada por el filósofo Karl Popper, plantea una interrogante crucial sobre los límites de la tolerancia en una sociedad abierta. Popper argumenta que, para mantener una sociedad tolerante, es necesario ser intolerante con la intolerancia. La paradoja surge al considerar si una sociedad debe permitir la existencia de grupos y opiniones que abogan activamente por la supresión de la tolerancia misma. Popper sostiene que, si una sociedad tolerante permite sin restricciones a grupos intolerantes, estos, eventualmente, pueden explotar esa tolerancia para avanzar su agenda antidemocrática y, en última instancia, destruir la misma base de la sociedad abierta. Es decir, al final, la tolerancia absoluta permitiría que grupos intolerantes se impongan, dándole fin, paradójicamente, a toda tolerancia. La paradoja destaca la tensión inherente entre la preservación de una sociedad tolerante y la necesidad de defenderse contra aquellos que buscan socavar esa tolerancia. Popper argumenta que, para mantener la integridad de una sociedad democrática, debe haber límites a la tolerancia,
especialmente cuando se enfrenta a grupos que buscan instaurar sistemas cerrados y autoritarios. En última instancia, la paradoja de la tolerancia destaca la necesidad de reflexión y discernimiento en la aplicación de la tolerancia en una sociedad, subrayando que, para mantener la libertad y la apertura, es imperativo resistir activamente a las fuerzas que amenazan esos valores fundamentales. La omnipotencia de Dios se cuestiona en la paradoja de la piedra, un planteamiento clásico que cuestiona la lógica de la omnipotencia divina. La paradoja se formula de la siguiente manera: si Dios es verdaderamente omnipotente, ¿puede crear una piedra tan pesada que incluso Él no pueda levantarla? Esta pregunta apunta a una aparente contradicción en la concepción de la omnipotencia. Si Dios puede crear una piedra tan pesada que no puede levantarla, entonces hay algo que Él no puede hacer, levantar esa piedra. Por otro lado, si Dios no puede crear una piedra tan pesada, entonces también hay algo que no puede hacer. Ambas posibilidades parecen desafiar la idea de omnipotencia, ya que sugieren limitaciones inherentes. La paradoja de la piedra destaca las complejidades y desafíos lógicos asociados con la noción de omnipotencia. Algunos argumentan que la paradoja no refleja una limitación real de la omnipotencia divina, sino más bien la necesidad de definir cuidadosamente los términos y limitaciones lógicas de lo que significa ser omnipotente. Otros ven esta paradoja como un ejemplo de las dificultades inherentes en la conceptualización de atributos divinos aparentemente ilimitados. La paradoja del asno de Buridán es un dilema filosófico que plantea la cuestión de la toma de decisiones cuando se enfrenta a opciones igualmente atractivas. Se atribuye al filósofo medieval Jean Buridan y se presenta con un asno que se encuentra equidistante, o sea, a la misma distancia, entre dos montones de heno idénticos y apetitosos. La paradoja sugiere que, dado que ambos montones son igualmente deseables y el asno no tiene razones para elegir uno sobre el otro, se queda paralizado por la indecisión y muere de hambre, ya que no puede decidirse hacia cuál de los dos dirigirse. Esta paradoja destaca la lucha entre la libertad de elección y la necesidad de tomar decisiones racionales. Buridan plantea la pregunta de si un ser racional puede quedarse inactivo cuando enfrenta opciones igualmente buenas, argumentando que, en la práctica, las personas y los animales tienen la capacidad de tomar decisiones incluso en situaciones de equilibrio aparente. La paradoja del asno de Buridan destaca la complejidad inherente en la toma de decisiones y la necesidad de algún mecanismo interno o criterio adicional para superar la parálisis por la indecisión. La paradoja ha sido objeto de debate filosófico y reflexión sobre la naturaleza de la libertad de elección y la racionalidad en la toma de decisiones. La paradoja del hombre flotante trata de un simple mortal que llega a la existencia completo y adulto de manera espontánea, pero que lo hace flotando en el vacío, sin recibir información de ninguno de sus sentidos. No puede ver, ni oler, ni oír. Tampoco puede sentir sus extremidades o parte alguna de su cuerpo, ni siquiera sus latidos. Privado de sensaciones, de recuerdos y de nada sobre lo que hacer valer su imaginación, el hombre flotante solo puede pensarse a sí mismo y en eso pasa su existencia. Al desconocer la existencia física, la certeza de la realidad del hombre flotante viene dada al existir el pensamiento, incluso si en la mente no hay nada previo a él. Esta paradoja se relaciona a la máxima de Descartes del pienso, luego existo, puesto que el hombre flotante, a pesar de no tener experiencia ni sensibilidad de nada, está consciente de su propia existencia y de nada más, aunque no tiene forma de comprobarlo ni de verificarlo. La paradoja existe al plantear preguntas sobre la relación entre el pensamiento y la existencia, como si el pensar es lo que fundamenta la existencia o si hay una dualidad más compleja entre el pensamiento y la realidad objetiva. La Biblioteca de Babel es un relato del escritor argentino Jorge Luis Borges,
que presenta una biblioteca infinita compuesta por hexágonos conectados, cada uno con 4 paredes cubiertas de libros. La colección incluye todas las combinaciones posibles de 25 símbolos alfabéticos, junto con espacios y signos de puntuación. Esta vasta biblioteca contiene, teóricamente, todos los libros que han sido escritos y los que están por escribirse. La paradoja en la Biblioteca de Babel radica en su infinitud y en la imposibilidad de encontrar la información deseada dentro de semejante cantidad de libros. A pesar de contener todo conocimiento posible, la mayoría de los libros son ininteligibles o carecen de significado. Son simplemente letras puestas al azar. Borges juega con la idea de la totalidad del conocimiento frente a la limitación de la comprensión individual. La paradoja se profundiza al explorar la desesperación y la obsesión de los habitantes de la biblioteca, que buscan un libro con sentido o significado sin éxito. La infinitud de la biblioteca presenta la paradoja de la abundancia de información y la escasez de conocimiento utilizable. Llega un momento en que, a más información, más inútil se vuelve esta. En última instancia, la Biblioteca de Babel invita a reflexiones sobre la naturaleza del conocimiento, la búsqueda de sentido y la paradoja inherente en la infinitud del universo de la información. El cerebro de Boltzmann es un experimento mental propuesto por el físico austriaco Ludwig Boltzmann en el contexto de la termodinámica y la teoría de la probabilidad. La idea es que, en un universo en expansión infinita, eventualmente, fluctuaciones aleatorias y extremadamente improbables podrían dar lugar a sistemas complejos como cerebros, incluso si el universo se está enfriando y tendiendo al desorden. En resumidas cuentas, la paradoja consiste en que es más probable que un cerebro se forme aleatoriamente desde el caos, con recuerdos falsos sobre su vida, que el hecho de que el universo que nos rodee tenga billones de cerebros conscientes de sí mismos. Es decir, es más factible que en el universo se contenga un cerebro flotante, con recuerdos autoimplantados y una realidad ficticia creada por él mismo para comprender su realidad. La paradoja es precisamente que este hecho, la predicción de que un universo caótico podría generar espontáneamente cerebros de Boltzmann, es mucho más probable que un universo tan ordenado como el nuestro, el que percibimos con nuestros sentidos, donde la conciencia, al menos en nuestro planeta, resulta normal. Ponte a pensar en esta posibilidad. ¿Qué tal si, en realidad, lo que creemos que es nuestra propia conciencia y ser no es más que un falso recuerdo y autoengaño en un cerebro de Boltzmann? Como habrás visto, el pensamiento racional a veces se ve limitado frente a estos muros llamados paradojas, que nos desafían a usar toda nuestra capacidad para intentar conciliar frente a ellas. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es el caso, te invito a suscribirte a mi canal y a compartir en los comentarios otras paradojas que conozcas. Te ha hablado el Pontífice. Muchas gracias y hasta luego.